Buenas tardes, 13:45 de este miércoles 23 de septiembre. Arrancamos Atlántico Noticias hablando de transporte cuando acaba de terminar la Semana Europea de la Movilidad. La movilidad sostenible, un auténtico reto que ha hecho que todos los países se hayan planteado la necesidad de que los sistemas de transporte generen el menor impacto medioambiental posible. En esta ocasión, esta fecha se ha conmemorado con los graves efectos de la pandemia. El año pasado hablábamos de la necesidad, por ejemplo, de reducir vuelos comerciales para evitar las emisiones a la atmósfera. 12 meses después, los vuelos han caído en picado por falta de demanda. De hecho, el sector de las aerolíneas está entre los más perjudicados. Muchas de estas compañías, de hecho, están al borde de la quiebra. Pero los objetivos de los países, pese a todo, se mantienen firmes. Miguel Vega. Todo el mundo afronta la Semana de la Movilidad con el firme objetivo de descarbonizar el transporte y apostar por las energías sostenibles, fomentando el uso de bicicletas en grandes ciudades o el transporte público. Son solo dos de las muchas apuestas de las administraciones públicas en la Unión Europea. Problemas de movilidad hay debido a las restricciones implantadas para evitar la propagación de contagio en Madrid. Hasta allí nos vamos. Son restricciones que además aumentan a partir del lunes. Silvia Mascareño, ¿cómo se vive estos días? Pues con mucha incertidumbre, porque a pesar de lo que se había anunciado, hoy tampoco se impondrán multas a esos ciudadanos que se salten las normas de esas 37 áreas sanitarias que tienen restricciones desde el pasado lunes, y eso seguirá siendo así al menos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifique esas limitaciones, unas limitaciones que nadie duda que se van a extender a nuevas zonas. Tendremos que esperar al viernes para saber cuáles son esas nuevas zonas y sobre todo en qué condiciones quedarán. Lo que ya sabemos hoy es que la Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno de España la intervención urgente del Ejército, no solo para realizar labores de control, también para desinfectar calles y para comenzar a realizar esos test rápidos a los ciudadanos, donde se imponen todas esas medidas de confinamiento. Y muchos canarios, estudiantes, profesionales en Madrid sufren la situación que hemos hablado con algunos de ellos. Las cosas no están nada claras. Sí se sabe que se puede salir para trabajar, se puede salir para ir al médico, pero hay una serie de casos en los que la gente no sabe cómo actuar. Bueno, yo tengo a partir de la semana que viene una mudanza y no sé si está entre esos supuestos de poder hacer la mudanza o no. Y en Gran Canaria, un amplio dispositivo de la Guardia Civil hasta ahora busca cerca de Teroro el taxista desaparecido en diciembre. Se lo contamos en solo unos minutos y además 2 personas están en estado crítico. Esto ha ocurrido en Tenerife, un hombre y una mujer, por la explosión que se ha producido en una vivienda. Las quemaduras que han sufrido, la investigación Romina Cabeza está abierta. Así es, en la pasada madrugada, sobre las 3:45 de la mañana, un hombre y una mujer han sido trasladados a diversos centros hospitalarios debido a quemaduras graves. Como bien decía, podría tratarse de una explosión intencionada y de un posible caso de violencia de género. Esto siempre según fuentes oficiales. Tenemos que decir que la investigación continúa abierta. Estábamos pendientes de la tormenta tropical Paulette. Finalmente no nos va a afectar, pero Victoria Palma, ¿podría llegar algo de lluvia esta semana aquí a Canarias? Buenas tardes, Marta. Pues en principio si llega a caer algo sería esta tarde y durante la próxima madrugada, simplemente unas gotas en algunos puntos de las islas occidentales. A partir del viernes suben de forma general las temperaturas, ya se notará mañana en Lanzarote y en Fuerteventura y volverá a aumentar la presencia de calima. En Atlántico Noticias hoy nos vamos a ir a Venezuela, donde hoy el precio del dólar equivale al salario mínimo. Harían falta 229 sueldos básicos para hacer frente a la cesta de la compra. La desesperación de muchos dueños de perro en la capital boliviana les lleva a acudir a este mercado. El secuestro de mascotas es habitual y no les queda más remedio que buscarlos entre los animales a la venta. Y una de las maravillas en México, el complejo de Chichén Itzá abre sus puertas a los turistas después de haber estado cerrado varios meses por confinamiento. Y 20.000 banderas se han instalado para homenajear a más de 200.000 víctimas que deja ya la pandemia en Estados Unidos. Un homenaje realizado en Washington. Parece que está más tranquila, ya lo hemos visto, la actividad en el Atlántico. Ahora aquí en Canarias pues no se espera lluvia destacable, ¿verdad, Victoria?
No esperamos que llueva de forma destacable en ningún punto de las islas. Sí lo está haciendo, por ejemplo, en la península, donde el otoño ha comenzado con lluvias, chubascos, tormentas y además un descenso de las temperaturas. Descenso que irá siendo progresivo en los próximos días, justo al contrario de lo que ocurrirá en las islas. Aquí van a subir las temperaturas. Mañana se verán afectados por un frente atlántico todo el tercio norte peninsular y también el fin de semana continuarán bajando de forma general las temperaturas. Si nos vamos a otro punto del planeta, hasta el hemisferio sur, aquí empezó el otoño, en Brasil y todo el hemisferio sur ha empezado la primavera y en Brasil con fuertes precipitaciones, con tiempo extremo. Estamos viendo imágenes de Río de Janeiro, imágenes que se repiten en otros puntos del país donde ha llovido con bastante intensidad, además lluvias acompañadas de tormenta eléctrica, de granizo que han producido desbordamientos de ríos y también han producido desprendimientos en distintos puntos del país. Y hoy estamos pendientes de una noticia. La Organización Meteorológica Mundial ha confirmado hoy la temperatura mínima más baja registrada en el hemisferio norte. Es de 69,6 grados bajo cero. Se ha registrado en una estación meteorológica en Groenlandia, pero ese valor es de hace 30 años. Buscando los registros de archivos históricos de fenómenos meteorológicos y climatología extrema, se han encontrado este valor, la temperatura más baja de todo el planeta. Se tiene constancia en la Antártida y es de 89 grados bajo cero, 20 grados bajo cero más que en Groenlandia. Bastante frío por aquí. Aquí lo que vamos a tener en general va a ser calor. Mañana se notará más calor en Lanzarote y en Fuerteventura y en los próximos días en el resto del archipiélago. Tenemos nubes medias y altas en todas las islas y estos son los restos de lo que ayer fue tormenta tropical Paulette. Hoy simplemente es ya una pequeña borrasca en el Atlántico que sigue además relativamente estática al norte de Madeira y que no va a afectar a las islas. A nosotros nos podría llegar de esta nubosidad de tipo medio alto alguna que otra gota en las próximas horas y de cara a mañana, en principio, sin grandes novedades. Nubes de tipo medio alto, casi todas concentradas en las islas de mayor relieve, sobre todo en las occidentales, cielos mucho más limpios en Lanzarote y Fuerteventura, con aumento de temperaturas en estas dos islas, también en La Graciosa, aumento de temperaturas que ya notaremos el viernes en todo el archipiélago. Mañana solo habrá viento importante de las cumbres, por encima de los 1000 metros de altitud, y ese viento puede llegar a tener rachas destacables en las cañadas del Teide en Tenerife. Vamos nosotros ya con esa Semana Europea de la Movilidad que acaba de terminar. Los gobiernos insisten en que es básico para el futuro la apuesta por un transporte sostenible que cause el menor impacto en el medio ambiente, que mejore por tanto la vida de los ciudadanos. Pese a los efectos de la pandemia, se sigue adelante con los objetivos. Miguel Vega. El objetivo del Gobierno estatal es que nuestra movilidad sea más segura, más sostenible y conectada en 2030, teniendo como base los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por la ONU. El Ministerio de Movilidad los concentra en 3 objetivos: reducir la siniestralidad, disminuir las emisiones contaminantes y también digitalizar el transporte. Son 3 objetivos que se estructuran en 9 grandes ejes, entre ellos una movilidad para todos, incentivando el abandono del transporte privado y fomentando el transporte público. También reducir las emisiones apostando por fuentes de energías alternativas y sostenibles. Y por último también conectarse con Europa y el mundo planificando modelos internacionales de transporte, sin olvidar aspectos sociales y laborales, incluyendo a la mujer en el sector del transporte. Un horizonte no muy lejano que tiene como principal objetivo descarbonizar la economía y apostar por las energías verdes. Esta apuesta por un transporte sostenible se da de bruces con el elemento que lo ha cambiado todo. Ahora la pandemia hace que sea más complicado poner en marcha, por ejemplo, esos planes de movilidad. En Quito, en Ecuador, pese al riesgo de contagio, hay aglomeraciones en las paradas de guagua. Los expertos proponen alguna solución. Los buses y paradas son ahora focos de alto riesgo de contagio de COVID-19 por las aglomeraciones, según varios epidemiólogos. En Quito, con el regreso de cientos de personas al trabajo presencial, escenarios como este se repiten a diario al momento de movilizarse. Los pasajeros están conscientes del peligro que representa abordar un bus en estas condiciones, pero dicen no les queda de otra. Tienen que subirse al bus porque no puede llegar tarde al trabajo porque lo echan a uno del trabajo. Los tumultos se generan solo en ciertas horas y en determinadas líneas de transporte. Ruth Guerrero, experta en movilidad, considera que se debería habilitar líneas de buses express para las zonas productivas donde existe gran cantidad de negocios,
como en el centro histórico o el sector de Iñaquito, en el norte de la capital. Otra alternativa es duplicar la cantidad de buses operativos y segmentar los horarios de ingreso a las empresas. La construcción, pueden empezar a trabajar a las 6:30 de la mañana, ¿sí? Otros funcionarios pueden estar a las 7:30 de la mañana, otros 8:30, 9:30, y así no hay tanta congestión de esto. En la capital, el 70% de las personas se moviliza en transporte público, según el municipio. Por ello es importante no sacarse la mascarilla durante el trayecto, evitar dialogar y mantener abiertas las ventanas de los buses. El transporte, de hecho, ha estado paralizado en prácticamente todo el mundo. A partir ya de la próxima semana se va a permitir moverse en transporte público en algunas zonas de Santiago de Chile. Están ya en fase 3, 4, incluso las 5. Los chilenos van a poder moverse a sus segundas casas, incluso hacer algo de turismo. El pasado fin de semana largo sirvió para ver que varias personas intentaron pasar los cordones sanitarios para ir a otras regiones en medio de la pandemia por el COVID-19. Para regularizar esta situación, el gobierno decidió permitir los viajes interregionales a través de un permiso y con restricciones. Las personas que estén en comunas en preparación, apertura inicial y apertura avanzada van a poder trasladarse entre las comunas que estén en la misma situación. La idea es mantener el control en aquellos lugares en los que aún los niveles de contagios son altos. Va a estar en comisaría virtual un permiso para este desplazamiento, en donde uno va a tener que poner el lugar de origen, el lugar del destino y el tiempo que uno va a estar fuera de su casa. Una buena noticia para algunas comunas y regiones golpeadas por la pandemia del COVID-19. Para otras significa un mayor compromiso de su población para seguir avanzando de fase. Mucha gente va a venir a barrios comerciales o barrios que tienen terminales de buses, justamente ya sea desde regiones a Santiago o al revés, desde Santiago a regiones. Todavía estamos muy lejos de lo que esperamos para que el turismo pueda ponerse de pie. Para mejorar los viajes y el cuidado de las personas, desde la Subsecretaría de Turismo anunciaron un certificado de confianza. Los locales que tengan ese sello han hecho propia los protocolos de buenas prácticas para ser exigentes en el cuidado de la salud. Medidas que permitirán mejorar las cifras del turismo en un año donde la industria se ha visto fuertemente golpeada, con una disminución de un 89% de sus funciones. Pero queda claro que la movilidad en el avión es la que está sufriendo el mayor de los impactos. En países como en Colombia ya avisan, por ejemplo, que a partir de la semana que viene solo se va a poder entrar a ese país desde el extranjero llegando una prueba PCR negativa. Mucho ojo, porque si usted va a ingresar a Colombia antes del 30 de septiembre, no es necesario realizarse este procedimiento, pero sí deben entrar en aislamiento de 14 días. Pero una vez esté en territorio nacional, debe hacerse la prueba del COVID. Si usted no quiere estar sometido a aislamiento, siendo colombiano o extranjero, llegando a un vuelo internacional hasta el 30 de septiembre, tiene que traer su prueba PCR negativa. De otro lado, el director de Migración Colombia reveló que los vuelos humanitarios irán solo hasta el 30 de septiembre debido a la gradualidad con la que se está retomando la operación aérea en el mundo. ¿Por qué hasta el 30? Porque ya ha reiniciado la operación internacional. ¿Dónde tenemos que seguir avanzando? Nuestra Cancillería está haciendo las tareas para lograr obtener las autorizaciones de viaje, sobre todo hacia Europa. Sobre los destinos europeos, el director señaló que Colombia está preparada, pero que aún hay restricciones en los aeropuertos de ese continente. Pues ya ven, el sector de las aerolíneas es uno de los más afectados y por eso muchas compañías han decidido reinventarse como pueden, hasta tal punto que algunos ofrecen los llamados vuelos a ninguna parte. ¿Alguna vez se ha subido a un avión que no tenía destino? Son los vuelos a ninguna parte, una iniciativa pionera asiática que ya ofertan algunas aerolíneas y que consiste en salir y llegar al mismo aeropuerto. El objetivo, disfrutar del trayecto y de las vistas que podemos tener desde esa altura. Las compañías aéreas que ofertan estos tipos de vuelos también se encargan de proporcionarle al cliente comida y bebida durante la travesía. Desde 85 minutos de vuelo hasta 12 horas sobrevolando, por ejemplo, la Antártida. Son algunos de los paquetes que ofertan las compañías asiáticas tras tener que dejar en tierra por la COVID-19 el 90% de su flota. Una forma de reinventarse no apta para cualquier bolsillo, y es que volar por el placer de volar puede llegar a superar los 2.000 euros.
Y luego, ante el aumento de casos en Europa de coronavirus, aumentan las restricciones en todos los países y esto tiene, evidentemente, repercusión directa a los viajes. Aerolíneas mundiales buscan ahora soluciones ante las restricciones. Una de ellas, ya saben, la de realizar las pruebas de PCR antes de viajar, tanto a la ida como a la vuelta del trayecto. Es el único modo, dicen, de evitar las cuarentenas que afirman son la causa de la caída de los viajes. Son pruebas rápidas, asequibles, unos 6 euros y con resultados en 15 minutos. Su uso en puertos y aeropuertos de forma coordinada debería ser respaldado a través de un acuerdo global. Van a presionar, de hecho, las aerolíneas para que esto sea respaldado por la Organización de Aviación Civil Internacional. Proponemos tener una medida alternativa que reemplace la cuarentena, que sería testar a todos los pasajeros antes de la salida y preferiblemente en el aeropuerto de salida. Pues queremos profundizar ahora en la situación en concreto de las aerolíneas aéreas, una situación que jamás imaginaron que iban a pasar. Javier Gándara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Señor Gándara, ¿cuál es la fotografía de este sector a día de hoy? Pues la fotografía, buenas tardes, de luego no es muy buena, ¿no? Porque este verano apenas han volado en España 1 de cada 5 pasajeros que lo hicieron el verano pasado. Y es que para este invierno pues pinta todavía peor, ¿no? Entonces estamos estimando que es probable que no se llegue a niveles de más del 30% de los pasajeros del año pasado. O sea que realmente estamos en una situación muy complicada. Claro, esto supone que el descenso sería, como usted mismo ha apuntado, de un 70%. ¿Esto es sostenible para las grandes compañías aéreas, señor Gándara? Bueno, no es sostenible para ninguna compañía, ¿no? El tener pues eso, un 30% de la demanda, que además también es incierto, ¿no? Porque cada vez se están poniendo nuevas restricciones. Ahora el Reino Unido, ayer mismo el primer ministro pues ha anunciado nuevas restricciones y yo creo que realmente las compañías ahora mismo estamos planificando el mes de noviembre y revisando la planificación que habíamos hecho para el mes de octubre, con lo cual es muy difícil ahora mismo saber qué es lo que va a pasar ya en enero, febrero, marzo e incluso el verano que viene. Entonces yo creo que realmente la situación es sin precedentes y los modelos, ¿no?, que tenemos las compañías pues se han mostrado que no valen, ¿no? Y prácticamente hay que estar, como dije, planificando mes a mes. Claro, acabamos de escuchar cómo la Asociación de Líneas Aéreas Europeas pide esa realización de las pruebas PCR. A su juicio, ¿esto es lo adecuado para por lo menos garantizar que las personas pues estén seguras durante ese vuelo? Sí, vamos, yo creo que todas las medidas son pocas, ¿no? Y entonces, una vez que hay esas pruebas PCR que sean rápidas, que sean baratas y efectivas, pues desde luego creemos que es una de las formas que puede hacer que la gente recupere la confianza a volar, que es lo que falta. Ahora mismo la gente no tiene confianza a viajar y eso sería una cosa que podría pues dar esa confianza. Claro, y para que la gente entienda el dilema y del problema tan enorme al que se enfrentan, no solo está la paralización del tráfico aéreo internacional, está también que las compañías aéreas deben cumplir unos criterios de seguridad, unos estándares que suponen horas de vuelo, y estamos viendo en estas imágenes tan llamativas tantos aviones parados. ¿Esto qué les supone? ¿Cómo se las arreglan para luego cumplir con esos criterios tan estrictos? Claro, lo complicado es que una cosa es paralizar completamente la flota y otra es tenerla paralizada, pero prevista para poder, digamos, volver a volar en cualquier momento, porque es el gran problema que tenemos ahora mismo, la incertidumbre de cómo se va a comportar la oferta, ¿no? Entonces, bueno, las compañías lo que hemos hecho, incluso durante el periodo que hemos tenido las flotas paralizadas, es que cada poco tiempo estábamos sacando los aviones para precisamente asegurarnos la aeronavegabilidad y poder entonces estar en disposición de cuando vuelva la demanda, pues poder volver a operar. Por ejemplo, para un territorio como el nuestro, como el canario, es una repercusión gravísima en tanto en cuanto se limita pues la conectividad que tanto se reclamaba. Ahora todo ha cambiado. ¿Qué puede pasar una vez se vaya retomando poco a poco pues este tráfico aéreo? Siempre serán las regiones más perjudicadas, ¿no? Por supuesto, Canarias, digamos, depende completamente o casi completamente del tráfico aéreo, no solo para el turismo, sino para la propia conectividad. Y bueno, lo que nosotros vemos realmente es que el enfoque, ¿no?, que han tenido distintos gobiernos de poner restricciones a nivel de todo un país no tiene sentido. Tendría más sentido regionalizarlos, ¿no?, y especialmente en sitios, ¿no?, islas como las Islas Canarias. Y un poco lo que ahora mismo nosotros pensamos es que todo el mundo pensaba que más o menos iba a empezar a recuperar la demanda poco a poco, y este invierno, que además es la temporada alta en Canarias, pues iba a poder entonces tener una recuperación razonable, pero sin embargo, y desafortunadamente, como dije antes, todo parece indicar que no va a ser así, y en el caso de Canarias le va a afectar de nuevo en la temporada alta, que pasó también el año pasado con la quiebra de Thomas Cook, o sea que llueve ya sobre mojado. Efectivamente, la quiebra de una compañía aérea es un problema grave para cada uno de los países donde pueda llegar a ocurrir. Ahora la situación es tan compleja que pueden enfrentarse cada país a la quiebra de varias compañías aéreas. La solución es muy complicada, por tanto, y esto deja además un gravísimo problema social y económico.
por supuesto, bueno, la supervivencia de las compañías aéreas siempre ha sido difícil, ¿no? Pero ahora, pues todavía más, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que llevamos abogando es que creemos que la herramienta de los ERTEs pues ha funcionado para poder entonces pues tener esa flexibilidad con los recursos que hacen falta. De hecho, el sector aéreo, más del 80% de los empleados en España que estaban en ERTE por fuerza mayor en el estado de alarma lo siguen estando, y por eso pedimos que se extienda más allá del 30 de septiembre, idealmente al menos pues hasta la Semana Santa de 2021. Esperemos que se está negociando que se atienda a esa petición. Claro, señor Gándara, nos llamaba mucho la atención esa iniciativa de algunas compañías de otros países de ofrecer esos vuelos a ninguna parte. Tiene un punto de tristeza, al margen de que sea pues una solución imaginativa para por lo menos mantener los aviones volando y ofrecer algo mientras esto se soluciona, ¿no? Bueno, sí, hombre, forma parte también más como una herramienta de promoción, ¿no? Porque luego a esos precios, ¿no? De 2.000 euros y eso hay muy poca gente que se lo pueda permitir. Pero bueno, yo creo que lo importante es seguir transmitiendo el mensaje que volar es seguro. No se conoce ahora mismo todavía ningún caso de contagio a bordo de una aeronave y eso, digamos, la gente lo tiene que saber. Y ahora lo que hay que hacer es recuperar precisamente la confianza de la gente de volver a viajar y volver a disfrutar de esas cosas maravillosas que el transporte aéreo facilita. En las previsiones hablan de todavía un tiempo, antes de que esta situación que teníamos antes de marzo regrese a ser algo parecido a lo que fue. ¿Usted estima en eso, en 1 o 2 años, hasta que vuelva a ser todo como era? Bueno, las distintas estimaciones, por ejemplo, de IATA o de la patronal de los aeropuertos europeos, habla que hasta el 2024 es probable que no se recupere la demanda de tráfico aéreo antes de la pandemia, o sea que estamos hablando de 4 años al menos, esperemos que sea menos, y por supuesto depende de muchas cosas. Una de ellas es cuando se descubra o bien la vacuna o bien el tratamiento o ambas cosas, ¿no? Pero en cualquier caso se antoja que va a ser una recuperación lenta y que tenemos para varios años. Bueno, pues señor Gándara, Javier Gándara, que es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana, esta tarde, en Atlántico Noticias. Muchas gracias y buenas tardes. Estamos nosotros muy pendientes de París, de Francia, porque hace tan solo unos minutos la policía ha tenido que desalojar la Torre Eiffel por una presunta amenaza de bomba. Son imágenes que nos llegan desde la zona. Según fuentes policiales, una llamada anónima avisó de la colocación de un dispositivo. Rápidamente la torre fue evacuada. Hasta la zona se trasladaron efectivos de la policía que han perimetrado todo ese lugar. El monumento francés por excelencia suele ser víctima también de este tipo de avisos falsos, pero según ha indicado la sociedad que gestiona la Torre Eiffel, es la primera vez que ocurre en este año. Comienzan a reabrir los lugares turísticos más destacados del planeta, aún con muchas restricciones. Una de las maravillas de México, el complejo de Chichén Itzá, abre sus puertas a los turistas después de estar cerrado varios meses por el confinamiento. La ciudad maya, patrimonio cultural de la humanidad, volvió a mostrar el descenso de la serpiente emplumada. Desde temprano, cientos de visitantes nacionales y extranjeros vieron el amanecer desde esta zona maya. Previo al ingreso, la banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional rindió homenaje a los que han perdido la vida por el nuevo coronavirus. Al recinto construido en el periodo clásico se accede tomando las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Y de acuerdo a las autoridades estatales, solo se permite el aforo del 30% de su capacidad. Este es el templo de Kukulcán en Yucatán. Anualmente recibe más de 2 millones de visitantes. Hoy reabrió sus puertas luego de permanecer cerrado durante 6 meses. De aquí se benefician miles de trabajadores. Este es nuestro porvenir, este es nuestro patrimonio, nuestra vida. De cualquier rincón del mundo vienen a visitar esta maravilla de la civilización maya. Excelente, figura ya necesario para la comunidad y también para los visitantes. Este espacio representa un impulso para el turismo en Yucatán y es un símbolo de identidad indígena que se conjuga con el pasado prehispánico. China fue el origen de la pandemia que ha dejado más de 30 millones de contagios en todo el planeta. Siguen recuperando la normalidad poco a poco y lo hacen con este homenaje a todos los profesionales que lucharon y lo siguen haciendo para salvar vidas. También se vive un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, como nos tiene acostumbrado el gigante asiático, una ceremonia con estricto protocolo de seguridad y, como ven, con mascarillas.
Y en Estados Unidos, 20.000 banderas. Con ellas se ha rendido homenaje a las más de 200.000 víctimas que deja de momento la pandemia. Un homenaje realizado en Washington que ha contado con representantes de la Cámara. El país norteamericano está a la cabeza de víctimas y contagios. Y mientras tanto está a punto de comenzar allí la campaña de las elecciones, una campaña atípica y que va a estar marcada por las gravísimas consecuencias de la pandemia. Desde Estados Unidos nos lo cuenta Belén Mora. La campaña presidencial avanza a pleno en Estados Unidos. Hoy martes, los candidatos de ambos partidos asistirán a varios eventos para el 3 de noviembre. El presidente Donald Trump participará de un mitin en Pensilvania, mientras que el candidato demócrata Joe Biden asistirá a 2 eventos de recaudación de fondos, pero los mismos serán virtuales. La pandemia de COVID-19 y su impacto en la economía de Estados Unidos y la reciente vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos tras el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg son algunos de los temas que dominan la agenda esta semana en la previa de lo que será el primer debate entre ambos candidatos, que está previsto para el 29 de septiembre próximo. Mientras tanto, en alrededor de media docena de estados, los votantes comenzaron a emitir sus votos anticipados en persona y por correo. Expertos estiman un aumento de la votación a distancia a fin de reducir el riesgo de exposición al coronavirus. Desde Washington, soy Belén Mora de La Voz de América, informando para Televisión Canaria. La situación de Venezuela se complica. La crisis sanitaria se suma a la grave crisis social que ya se vivía en el país. Y un dato, el precio del dólar a día de hoy equivale a 400.000 bolívares. Esto es el salario mínimo. Harían, por tanto, falta 229 sueldos básicos para abordar la cesta de la compra. Ricardo se lamenta de cuánto ha cambiado su vida desde que llegó la llamada revolución bolivariana. Antes trabajó en el sector turismo y podía cubrir todas sus necesidades. Ahora solo recibe una pensión que equivale a $1 mensual. ¿Qué le alcanza para? Bueno, mira, para comprar un kilo de sardinas. En la calle prácticamente la mayoría de los productos alimenticios cuestan $1 o más. Un kilo de queso se consigue en $3.5, un cartón de huevos un poco más de $2 y un kilo de carne se ofrece entre $3 y $5. Me da dolor también que una persona venga con 4 o 5 tarjetas por un producto, ¿vale? Ni siquiera por un mercado, por un producto. Por eso muchos profesionales como esta docente, que gana menos de $4 al mes, han tenido que buscar otras formas de ingreso que le permita obtener divisas. Vender cosas, dulces, tortas, para poder sobrevivir. El economista Luis Crespo explica que 45% de las familias en el país logran acceder a divisas porque realizan diversos oficios o reciben remesas. Pero hay una gran mayoría que no ha podido dolarizar sus ingresos. Tenemos más de 7 millones de personas que de una manera u otra sus ingresos están determinados en proporción al salario mínimo. Según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación de Maestros, al cierre de agosto se requerían 229 salarios mínimos mensuales para completar una canasta básica para una familia de 5 miembros. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Los niños han estado obligados a estar más tiempo en casa por la pandemia, multiplican por tanto la exposición a los peligros de Internet, así que hay que estar atentos a las personas que a través de perfiles falsos pueden engañar a los menores. Nos lo cuentan nuestros aliados de Caracol TV. Los delincuentes se han tomado las redes sociales para tratar de intimidar a los menores de edad que por esta época de pandemia han tenido que utilizar mucho más tiempo las redes sociales y el Internet. Este perfil falso de Carol Sevilla, la protagonista de la reconocida serie de Disney Soy Luna, está siendo utilizado al parecer por una red de pedófilos que contactó a una menor de 9 años en Medellín para incentivarla a cumplir algunos retos y supuestamente demostrar si era una verdadera fan. Mi hermana le dice que claro, que ella quiere participar. Esta persona le promete patines, le promete dólares, le promete pues que la va a conocer en persona. En el momento en el que la menor le dice a los encargados de la cuenta que le va a contar a sus padres que va a participar en el concurso, ellos dicen que no puede hacerlo hasta que cumpla los retos. Este personaje ficticio de Soy Luna le insistía mucho a la niña: estás sola, vete a tu habitación, enciérrate con llave. Y le empezamos a contestar estas preguntas, a seguirle el juego. Los retos ya empiezan a ser un poco más atrevidos, le empieza a decir que
muestre qué ropa tiene puesta por dentro y por fuera, que tiene que posar en ciertas maneras ante la cámara, que se tiene pues que quitar toda la ropa, que le muestre todo. Esta modalidad, conocida como grooming, tiene alerta a las autoridades en esta época en la que los menores deben permanecer más tiempo en Internet. Una vez este menor accede a enviarle el contenido sexual explícito, este pedófilo comienza a someterlo o amenazarlo con el fin de que le envíen más pornografía infantil. Sin embargo, las autoridades han dicho que están tras la pista y ya le han dado toda la protección a la menor de edad por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Información que entregamos desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol. Vamos ahora hasta Bolivia, porque allí las personas que pierden a sus mascotas acuden a un mercado llamado la Feria 16 de Julio, que está en la capital, para tratar de encontrarlas. Entre los animales a la venta pueden llegar a encontrar a sus mascotas que un día fueron secuestradas para luego ser vendidas. Las autoridades advierten que es difícil realizar un control porque los puestos y los comerciantes no son permanentes. Además, denuncia la exposición de estos animales que viven en condiciones pésimas. De los perros de raza. Hacemos los operativos con Pofoma, quienes ellos tienen también las denuncias de este tipo de situaciones. Vamos a hacer ahora los operativos ya constantes y tratar de ya normar esta situación en la venta indiscriminada. Una imagen que se ha hecho viral, que llega de Estados Unidos, un oso que dio el susto de su vida a un hombre que dormía tranquilamente en una hamaca junto a su piscina. Después de beber agua tranquilamente, pues van a ver cómo el oso llega incluso a tocar al hombre, que ahí sigue durmiendo tranquilamente, y van a ver cómo en un momento llega a despertarse sobresaltado. Bueno, pero no dejó de grabarlo con el móvil. Y en Japón están muy preocupados por la cantidad de población envejecida con la que cuentan en el país. Allí viven, atención, más de 80.000 centenarios. Debido al rápido envejecimiento de la población, el gobierno japonés enfrenta ahora una enorme carga de pensiones. Está alentando a las personas que hayan alcanzado la edad de jubilación a que prolonguen el empleo hasta los 70, una forma de aliviar la presión financiera. Para animar a la gente a que se sume a esta modalidad de cobro, las pensiones aumentarían en un 42% si se prolonga la jubilación. Hablamos ahora de la integración de los niños y niñas migrantes, esencial para sus vidas. Vamos a Tijuana, parten del acceso universal a la educación, y muchos estudiantes que han tenido que cambiar de hogar comienzan de nuevo en este refugio. David tiene 11 años. Hace 10 meses dejó la escuela y su natal Michoacán para viajar a Tijuana con su familia en busca de una vida mejor. Hoy por fin retomará sus clases a través de una pantalla en este salón del albergue Embajadores de Jesús. Yo siempre había querido recibir así clases, pero nunca las había recibido y me gusta así porque todo así nos ven a todos y todos los que queremos opinar, podemos opinar. 10 voluntarios dan clases hace un mes a 30 niños y jóvenes migrantes como David, que en su mayoría esperan aquí para poder pedir asilo en Estados Unidos. Podemos ver que los niños y niñas han aprendido bastante, tanto esta nueva interacción con materias que no llevaban antes, como los derechos humanos y el inglés, y tanto la colaboración de los maestros y maestras que desde sus casas están aportando todos los conocimientos básicos que deben de tener esta comunidad, sobre todo que es vulnerable en muchos aspectos. Son migrantes haitianos, centroamericanos y connacionales que se alojan en este refugio en el Cañón de los Alacranes, una de las zonas más marginadas de Tijuana. La mayoría han estado separados de las aulas en su trayecto hacia esta frontera y aquí, por falta de recursos económicos y papeles, no se han inscrito formalmente a una escuela, y es hasta ahora gracias a las clases a distancia que han retomado sus estudios. Matemáticas, lectura y redacción, derechos humanos, inglés y arte son las lecciones que se imparten a estos niños y jóvenes migrantes gracias a la labor altruista de profesionistas tijuanenses. Y en Ecuador conocemos la historia de Jefferson. Es un niño, tiene 11 años, quiere ser percusionista profesional y ahora, gracias a la solidaridad de instituciones, de personas anónimas y a la contribución de un músico, pues ya puede iniciar su carrera musical. En un barrio humilde de la localidad de Charapató, en Ecuador, el pequeño Jefferson quiere ser percusionista. La falta de recursos económicos de su familia no le ha impedido luchar por su sueño. Con clavos, latas y restos mecánicos, ideó su propia batería artesanal.
Su historia se hizo viral y el pasado 8 de septiembre, justo el día en que cumplía 11 años, su deseo de tener una batería profesional se ha hecho realidad. Gracias a la solidaridad de varias personas e instituciones, ya tiene su instrumento en casa. Y no solo una batería, sino varias. Está aquí para recibir las clases, la otra para irme a otros lugares a tocar. Feliz de que ha venido tanta ayuda para mis niños. Gracias a las personas de mucho corazón, de caridad, que se han hecho presentes con un granito de arena. El pequeño Jefferson guarda su primera batería con orgullo. La voy a poner en una vitrina ahí para que diga mi primer batería. Quiere ser músico profesional. Con su tesón, talento y ganas de aprender, ya ha iniciado el camino para lograrlo. Los restaurantes de La Paz de Bolivia ya abren la puerta, la gente llevaba mucho tiempo cerrado, comer fuera de casa, aceptar las nuevas normas, pues es ya esa nueva normalidad también en ese país. Doña Rosemary preparaba 50 almuerzos al día para su clientela. La llegada del COVID-19 le obligó a bajar drásticamente el número de platos y a reducir el espacio que alquilaba para su pensión. Las empresas están tomando y están invirtiendo sobre todo unas cantidades de dinero importantes para adaptar sus salas a las nuevas condiciones de bioseguridad. Desde la entrada del local, donde es un retén de desinfección, donde el cliente se desinfecta los pies, se toma la temperatura. La comida y la bebida ya no se pueden compartir y las personas deben permanecer en el espacio delimitado y así evitar circular por las áreas comunes respetando la distancia física. Se te desinfecta la mesa cuando se te trae los cubiertos, platos o lo que sea, todo está desinfectado, se desinfecta delante del cliente para que el cliente tenga la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. El consumo de alcohol está permitido, pero con medida. Los propietarios de restaurantes que tienen la autorización y la alcaldía recuerdan a la población que se deben cumplir las nuevas medidas en los restaurantes. En nada, en un momento empieza el Telenoticias 1. Itziar Pérez nos cuenta la última hora. Adelante. En redacción estamos muy pendientes del estado de salud de esos 31 migrantes que llegaban esta mañana al puerto de Güímar. Finalmente fueron trasladados hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se les realiza las PCR a fin de concretar quiénes de ellos son positivos o no por coronavirus. Además seguimos en Tenerife porque Jacinto, recordamos ese hombre que era juzgado por un delito de asesinato a un ladrón que entraba a su casa a robarle, finalmente será condenado por un delito de tenencia ilícita de armas y finalmente no irá a la cárcel. Y seguimos con sucesos porque en Gran Canaria se amplía el dispositivo de búsqueda de un taxista que desaparecía en diciembre. Todos estos temas y muchos más se los ampliaremos a continuación en el Telenoticias 1. Pues en nada, nosotros nos vamos, pero antes les contamos que el telescopio de gran tamaño de la clase de Cherenkov, que está en el Roque de los Muchachos, continúa con su trabajo de puesta a punto. Este timelapse, que está realizado por Mireia Nievas del Instituto Astrofísico de Canarias, se hizo mientras este instrumento astronómico hacía labores de observación como parte de los ajustes para que comience a hacer ciencia de forma regular. Terminamos por hoy con estas imágenes. Si tienen alguna historia que contarnos, ya saben, el correo a su disposición, atlanticonoticias@tvcanaria.tv. Ya se quedan con las noticias del día en el Telenoticias, primera edición, con Isabel Baeza y Paco Luis Quintana. Hasta mañana.